Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y vamos a dedicar este programa a Tailandia, una monarquía casi sagrada, resguardada por los militares y que deja cierto espacio para el juego democrático. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Les decía entonces que vamos a hablar ahora de Tailandia en relación con lo que ha ocurrido últimamente, que hay una nueva primera ministra. Vamos a explicar un poco cómo es este tema político en ese país asiático. Y para empezar, como siempre, algunos datos básicos. Primero, que es un país que hasta 1939 se llamó Siam. Los que han visto esta película del rey y una profesora inglesa en el siglo XIX, protagonizada por Jodie Foster, se acordarán. Ese nombre les va a sonar, porque efectivamente de ese país se trata, de la antigua Siam y que ahora es Tailandia. No ha sido colonia este país. Ahora, en términos de superficie, es un país que tiene 513.120 kilómetros cuadrados, ¿no? Viene a ser un poco más de la mitad de Colombia, un poco menos de la mitad del Perú. Un país mucho más poblado, con 72 millones de habitantes. Casi toda la población es budista, una minoría musulmana por ahí, pero prácticamente toda la población es budista. Es un país que tiene un PBI por cápita de $7.000. Un país que, digamos, tuvo un crecimiento importante, ¿no? Estos países del sudeste asiático, ¿no? Que comenzaron a crecer hace unos 20 años, 25 años, y se les veía con mucho futuro. Y por eso ha alcanzado cierto grado, ¿no? de riqueza. Es un país llamado emergente, pero que en estos momentos está con una crisis, por ejemplo, ¿no? Tiene una deuda que representa el 60% de su PBI, lo cual para un país de ese tamaño, 60% respecto al PBI es demasiado. Debería estar 35% como máximo, ¿no? Algo así como el Perú. Bueno, en términos políticos es una monarquía constitucional desde 1932, ¿no? Por lo menos teóricamente. Porque claro, es un país que ha tenido una serie de vaivenes políticos. El actual rey es Rama X, que gobierna desde 2016 tras la muerte del rey Bhumibol, que gobernó justamente desde 1932. Y este rey Rama X es un rey bastante cuestionado, ¿no? Porque incluso cuando era príncipe heredero es una persona que no tendía a vivir en su país, más bien vivía en Alemania y según varios comentarios muy dados a la buena vida, a la juerga. Es más, parece que incluso como rey actualmente sigue de alguna manera llevando ese tipo de vida, ¿no? Pero hay un tema ahí en Tailandia, y es que el rey tiene casi un estatus casi divino, no totalmente, pero casi divino. Y no se le puede criticar. El más leve comentario de crítica te puede llevar a la cárcel, no solamente a él, sino también a su entorno familiar, ¿no? Un comentario despectivo, irónico, respecto del rey y de su entorno, como digo, puede llevarte a que se te condene a varios años de cárcel, ¿no? Y como les decía, ¿no? En Tailandia hay una especie de contrapunto, ¿no? Elecciones, golpe de Estado, unos años después, otra vez elecciones, otra vez golpes de Estado. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? En 2021 hubo protestas masivas, estaban gobernando los militares, claro que de alguna manera los militares, pero ya bajo un esquema constitucional, si se quiere, ¿no? Y hubo protestas, sobre todo de jóvenes, muy fuertes. Y el año pasado, hace un poco más de un año, hubo elecciones legislativas. ¿Y quién ganó las elecciones? Fue un nuevo partido que se llama en inglés Move Forward, ¿no? Hacia adelante, movámonos hacia adelante. Y ese partido, que captó a muchos jóvenes, claro, ganó las elecciones con una mayoría relativa, no absoluta, ojo, mayoría relativa, y cuyo líder es un joven llamado Pita, es difícil de pronunciar el apellido, Pita Limja Roenrat. Y lo interesante de ese señor Pita, vamos a llamarlo Pita a partir de ahora, es que su programa lo que buscaba precisamente era acabar con esa ley, ¿no? Que no permite ni siquiera criticar en lo más mínimo al rey y a su entorno. Pero no solamente eso, también buscaba disminuir el poder de los militares, tanto político como incluso económico, porque en Tailandia, como sucede en otros países, los militares tienen mucha presencia
en las empresas, en muchas empresas del país. Les decía entonces, el partido de Pita ganó las elecciones recogiendo, ¿no?, lo que habían sido los motivos de la protesta en 2021. Y claro, normalmente como partido ganador, aunque es verdad, no con una mayoría absoluta, pero con una mayoría relativa, debía poder formar un gobierno. Y para eso tenía la posibilidad de aliarse con otro partido que también representaba a la oposición. Y ese partido era liderado por lo que se puede llamar un clan familiar Shinawatra. El líder, el fundador de esa corriente que ha tenido varios partidos. ¿Por qué? Porque a lo largo de todas estas décadas han sido, digamos, anulados por las autoridades tras golpes de Estado. El señor Thaksin Shinawatra, que fue primer ministro, y en 2006 fue objeto de un golpe de Estado. Y entonces, en esta elección del año pasado, se presentó su hija, que es la señora, es difícil de pronunciar estos nombres, la señora Paetongtarn Shinawatra, de 37 años, que representó, ¿no?, un poco la corriente de este partido. Y podía haber efectivamente una alianza, ¿no?, entre los Shinawatra y el partido de Pita. Y entre los dos podían eventualmente tener mayoría absoluta. Pero ¿qué pasa? Es que en Tailandia los militares cambiaron las instituciones unos años atrás para que hubiera un Senado cuyos miembros no son elegidos, sino que son nombrados por los militares. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente en cualquier, régimen de tipo parlamentario, digamos, las mayorías se constituyen en la Cámara de Diputados. El Senado no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, en el sistema de Tailandia, por esta institucionalidad, digamos, inspirada por los militares o creada por los militares, el Senado sí tiene voz en la constitución de la mayoría de la cual va a salir el primer ministro. Se tienen que sumar los votos del Senado y de la Cámara de Diputados. Y entonces, claro, con eso no había ninguna posibilidad que el señor Pita pudiera ser primer ministro porque jamás iba a tener el apoyo de los militares, cuando precisamente él estaba luchando contra su poder excesivo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues el clan Shinawatra finalmente pactó con los militares. Un poco que se salió de su rol de opositor histórico, ¿no?, para pactar con los militares, y entonces el producto de esa alianza es que se nombra como primer ministro al señor Sreta Thavisin, que era una persona cercana a los Shinawatra, un millonario también como el señor Thaksin Shinawatra. Así que bueno, este señor es elegido primer ministro, pero ¿qué pasó? Hace un mes solamente la Corte Constitucional destituyó al primer ministro por una falta ética. Él había nombrado en un momento dado a una persona en un cargo público que había sido condenado por un delito, y eso fue considerado una falta ética. Entonces fue destituido este primer ministro. Y claro, ahí pues había que nombrar otro primer ministro. Y quien ha sido nombrada como primera ministra es precisamente la hija del fundador de esta corriente, ¿no?, del señor Thaksin Shinawatra. Su hija, como dije, Paetongtarn Shinawatra, de 37 años. Así que hay esta primera ministra muy joven, producto de esta alianza, ¿no?, entre los Shinawatra, ex partido de oposición o ex fuerza opositora, y el establishment militar monárquico. ¿Y qué pasa con el señor Pita? Pues también hace unas semanas la Corte Constitucional inhabilitó a Pita por 10 años para ejercer cargos públicos. No solamente a él, sino a 10 de sus compañeros. Más aún, disolvió el partido Move Forward. Entonces, pues ha eliminado de alguna manera a una corriente opositora. ¿Y por qué lo ha inhabilitado? Porque ha considerado que el solo hecho de haber propuesto cambiar la ley respecto de la lesa majestad, es decir, esa ley que protege de la más mínima crítica al rey y a su entorno, ese solo hecho de haber propuesto en su programa electoral ya es un acto subversivo que atenta contra la institucionalidad del país. Así que, ¿qué va a pasar ahora? Pues simplemente el partido se disuelve, pero ya se está creando un nuevo partido que va a representar esa corriente, que se llama el Partido del Pueblo. El tema es, bueno, ¿y qué viene después? Obviamente hay un sector muy importante de la población que no está contenta con la situación actual, que no quiere este tipo de régimen, ¿no?, donde no se puede ni siquiera tocar con el pétalo de una rosa al rey y a su entorno, y con este poder de los militares. Así que ese sector, por más que hayan disuelto el partido del señor Pita,
y antes habían disuelto los partidos del clan Shinawatra, pues ese sector sigue ahí y sigue ganando elecciones y las va a seguir probablemente ganando después. Así que vamos a ver qué es lo que sucede justamente en Tailandia, porque como digo, esa corriente no va a desaparecer, y menos aún en una situación donde económicamente en estos momentos Tailandia no está tampoco en el mejor pie. Bueno, y Tailandia, no olvidemos que es un país con el cual Perú ha firmado un acuerdo comercial, tenemos relaciones diplomáticas, así que bueno, si ustedes quieren visitar la capital Bangkok y, por ejemplo, este balneario, entre muchos otros, que es Phuket, ¿no? Que por cierto fue afectado por el tsunami, ustedes recordarán el 2004, ese tsunami que se originó en Indonesia y al final afectó pues varios países, entre ellos precisamente Tailandia, y en particular este balneario de Phuket. Bueno, en todo caso es un país muy interesante, pero que, como digo, tiene serios problemas por resolver, en particular su sistema democrático y también pues su economía, que sufre por supuesto de esta inestabilidad política evidentemente. Hemos llegado así al final de esta edición. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.